Las células eucariotas experimentan una serie de procesos que dan origen a otras nuevas células. Dependiendo qué tipo de célula lo realice, este proceso se dará mediante mitosis o meiosis. La mitosis es el proceso de división del núcleo de las células diploides, también denominadas células somáticas. Este proceso entonces dará origen a dos células genéticamente iguales. Este ciclo celular está compuesto por la fase y la mitosis. La interfase es el proceso que se produce entre las sucesivas mitosis y tiene como finalidad la duplicación del número de cromosomas de las células, es decir, del ADN. Este ADN duplicado será exactamente igual a el inicial. La finalidad de esta duplicación es que al finalizar el proceso de mitosis, cada una de las células hijas tendrá la misma cantidad de material genético. Luego de la interfase comienza el proceso de división celular por mitosis, en el cual se puede determinar en 4 etapas. La profase es la etapa inicial del proceso de mitosis. En este comienza la degradación de la membrana nuclear. De esta forma, permite que los cromosomas comiencen a condensarse y a formar hebras largas y delgadas. Comienza a formarse el huso mitótico y los centriolos, que irradian los microtúbulos a medida que los centriolos se mueven hacia los polos de la célula. Cada uno de los cromosomas, por medio de un centrómetro, se fija al microtúbulo del huso mitótico. Durante la metafase, desaparece la envoltura nuclear y los cromosomas se forman alineados en el ecuador. En este momento, los cromosomas se encuentran traídos al máximo y unidos a su duplicado, lo que permite fácilmente su visualización en una forma similar al de una X. En la anafase, la célula presenta una forma alargada. El centrómero de cada uno de los cromosomas se divide longitudinalmente. De esta forma, las dos cromátidas hijas se separan y comienzan a deslizarse hacia los polos de la célula, por medio de los microtúbulos del huso mitótico. La última etapa de la mitosis se denomina telofase. En ella se reconstruye la membrana nuclear. Durante esta etapa también se produce la citocínesis, que es la etapa en la que el citoplasma se separa y se comienza a producir la separación de las células hijas. Cada una de estas células contiene un complemento cromosomático diploide completo, es decir, el mismo número de cromosomas que la célula madre. La mitosis es un proceso muy importante para el desarrollo, ya que a partir del cigoto se generan millones de células diferentes que constituyen un organismo superior. A su vez, es muy importante para el crecimiento, provocando un aumento en el número de las células en los organismos y también para la reparación y renovación de los tejidos, generando células nuevas que reemplazan a las que ya murieron. Por su parte, el proceso de meiosis es el proceso en el que se produce la duplicación de células haploides, es decir, los gametos, o también denominadas células sexuales, los espermatozoides en el macho y los óvulos en la hembra. Durante este proceso se dará origen a 4 nuevas células. A diferencia de la mitosis, estas células serán diferentes a la madre, ya que contienen la mitad de la cantidad de número de cromosomas. Este proceso se caracteriza por 2 divisiones nucleares sucesivas, en la que no se realiza una duplicación del material genético. Este proceso, por tanto, se puede determinar en
meiosis 1 y meiosis 2. A diferencia de la mitosis, durante la meiosis se produce el entrecruzamiento y la recombinación cromosómica. De esta forma, las 4 células obtenidas no necesariamente tendrán la misma información genética. Mediante el entrecruzamiento, 2 cromosomas homólogos intercambian sus genes, lo que genera una nueva combinación del material genético de los gametos. Por consiguiente, se produce la recombinación genética del material hereditario. En meiosis 1 se pueden distinguir 4 etapas: profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Durante la profase 1, la membrana nuclear se degrada, se comienza a formar el huso mitótico y se forman los cromosomas homólogos unidos entre sí por los centrómeros, que intercambian material genético por entrecruzamiento. Posteriormente se produce la metafase 1, en el que los cromosomas homólogos se disponen en la línea ecuatorial de la célula. En la anafase 1, los cromosomas, mediante las fibras de los husos mitóticos, se deslizan hacia los polos de las células. Finalizando la mitosis 1, se produce la telofase 1. En ella, el citoplasma de las 2 células se empieza a distribuir, dando así inicio a la citocínesis. El huso mitótico se desintegra, los cromosomas que se encontraban en los polos de las células se dispersan. Seguidamente comienza una segunda división meiótica en la que no se realiza la replicación del ADN. Las 2 células obtenidas en la meiosis 1 inician el ciclo en la meiosis 2. Este ciclo también está conformado por profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Finalizando en la meiosis 2, darán origen a 2 células hijas haploides, por lo que se obtiene un total de 4 células haploides con una variedad diferente de cromosomas de las 4 células hijas con respecto a la célula madre. La meiosis se diferencia de la mitosis en 3 aspectos fundamentales. El primero, la mitosis da origen a 2 células hijas con un complemento cromosómico diploide, es decir, con 46 cromosomas, mientras que durante la meiosis ese complemento es haploide. Quiere decir que las 4 células que se originan reciben únicamente 23 cromosomas. La segunda diferencia es que la mitosis se produce durante la división celular en la formación inicial de los gametos, mientras que la meiosis se produce únicamente en la división final de maduración de los gametos. El tercer aspecto que los diferencia es que la meiosis se realiza en 2 procesos. La tercera diferencia fundamental es que la mitosis se produce en un único proceso de división del núcleo de la célula, mientras que la meiosis se produce en 2 divisiones.